Cada persona, de las miles de millones que habitan el planeta, es diferente. En la actualidad, en el pasado y probablemente en el futuro, lidiamos continuamente con el mismo problema, el otro. Pero, ¿a quién consideramos el otro y por qué sería un problema? En base al pensamiento y las obras de los distintos autores como Levinas, Sartre o Mignolo, hicimos un análisis de lo que opinan y sostienen sobre la existencia del otro y cómo tratar con él. Durante el transcurso de la historia, las sociedades que se fueron formando lo hicieron a partir de pequeñas familias o grupos que tenían algo en común, un mismo lugar, una idea de vida o tradiciones similares. Aún así, continuamente coexistimos con otros que piensan y se comportan diferente a nosotros. Sin embargo, la llegada de nuevos conocimientos o dogmas irrumpen en la realidad, ya que cada persona tiene sus complejidades, sus culturas y sostienen diferentes convicciones. En su obra El encuentro con el otro, el periodista Ryszard Kapuscinski reflexionó sobre los modos en que diferentes culturas establecieron contacto a lo largo de la historia y sobre sus desafíos. En ese entonces, las opciones de contacto con el otro eran atacar y combatir, aislarse sin interacción, o entablar diálogo y dar oportunidad al otro y lo que éste tenía para ofrecer. En el pasado, la llegada de colonizadores a América y su encuentro con los indígenas fue un choque de culturas masivo. Los colonizadores actuaron como ellos vieron razonable, reprimieron y se creyeron superiores a los nativos. Ninguno de los dos grupos dejó espacio al intercambio de ideas. El miedo a lo desconocido y el sentimiento de defender lo suyo les jugó en contra, lo que los llevó a atacar y enfrentarse. Este sentimiento de inferioridad ante los demás contamina mi seguridad y amenaza mi pulcritud. Aparece aquel que nos mira con recelo, que nos acusa no sabemos de qué y nos incomoda. Nos avergüenza porque nos sentimos observados y vulnerables, nos acorrala contra lo extraño. Es entonces cuando tomamos conciencia del otro, de su existencia, aquel que nos mira y nos hace objetos para él. Aparece un proceso de cosificación que reduce nuestra conciencia casi a un concepto de esclavitud y de posesión. Para Jean-Paul Sartre, la mirada del otro es un juez omnipresente que nos transforma en sujetos que pueden ser juzgados en cualquier instante y lugar, aquí y ahora. Esta nos permite experimentar concretamente que existimos para todos los hombres. Yo existo a partir de la conciencia de otros. Este reflejo para el extraño nos muestra como un otro para aquella persona que nosotros describimos como otro. Yo soy yo, porque no soy un otro. Y esta conciencia se realiza a partir de la alteridad, ya que la existencia de un otro no depende de que yo la reconozca como tal, sino desde su condición de ser distinto, dado desde su conocimiento. Buscamos escaparnos hacia un lugar seguro, donde nos sintamos completos, limpios, lejos del hedor, del otro y de lo que no toleramos, ya que no es a lo que estoy acostumbrado. Me genera rechazo el no conocer, el ser ajeno. Se trata de un mundo adverso al que no pertenezco. Existe cierta satisfacción en este pensar, creyendo que nosotros somos los limpios y que los demás no lo son, en sentirnos seguros y resistentes frente a este mundo exterior que nos es adverso. Se presenta esta oposición de modo que el intento de rehabilitar el hedor desencadena en su ofensiva contra la pulcritud desde arriba hacia abajo sin término medio. Se presenta entonces un miedo original que el hedor contagia o despierta en el pulcro, ese miedo a perder lo que se tiene, lo seguro, de volver a ser primitivos o hedientos. Se trata de un temor profundo que está oculto y creemos sepultado, un estado emocional reprimido. El hediento que está comprometido con el temor al exterminio y el pulcro triunfante que apunta hacia un triunfo ilimitado, aunque imposible. El autor Walter Mignolo postula la idea de que durante mucho tiempo se contó la parte de la historia que correspondió a la visión y sentires de los historiadores y misioneros europeos, que fue siempre guiada por la conceptualización occidental y cristiana del mundo y del acontecer histórico. Por lo que el otro y su historia, en el caso de la llegada de los europeos a América, serían los nativos americanos, y estos no fueron tenidos en cuenta a la hora de narrar la historia. Fueron dejando excluidos al otro y narrando su propia experiencia. Con el paso del tiempo, el mundo entero comenzó a encontrar a otros, y muchos se resguardaban en lo que creían y querían.
Pero otros, muy pocos, como Malinowski cuando viajó a las islas del Pacífico, se dieron la oportunidad de intentar comprender, entender su lenguaje, sus costumbres y el estilo de vida de aquellos distintos. El objetivo de Malinowski era cooperar y buscar en lo desconocido los beneficios y las riquezas humanas que estas diferencias podían ofrecer. Al aceptarlos, estamos permitiendo ver otra realidad, pero no sin vivirla y conocerla podemos juzgarlos. La relación entre dos personas puede verse dificultada por diversos factores. Existen aquellos que se oponen a la experiencia de cruzar más que miradas, y otros que ignoran los riesgos y se permiten someterse a la comunicación e intercambio entre los prójimos. La situación de relacionarse con otros grupos de personas se destaca por el beneficio y la búsqueda de sus ventajas. Todos somos personas a partir de lo que los demás nos definen como tal. Todos estamos interconectados y nadie puede hacerlo por sí mismo. En la cultura Ubuntu consideraban de gran importancia el lanzarse entre los seres humanos. Era una virtud, ya que tienen la idea que entre todos pueden hacerse más fuerza entre ellos y utilizar este poder para mejorar y lograr un mundo mejor. Se distingue la intención de buscar el beneficio, progresar como sociedad y comprender al prójimo. La empatía hacia los demás, la esperanza sobre la vida, la idea de mejorar individualmente y buscar un nuevo punto de vista son las lecciones y la base del Ubuntu. Las relaciones son la base de los aprendizajes. A través de ellas podemos experimentar una nueva visión de la realidad y descubrir nuevos pensamientos. No siempre se debe coincidir con los demás, pero sí aceptar nuevas ideas. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos que estamos en conjunto, con nuestras diferencias sociales o culturales. El accionar bien y mal está condicionado por nosotros mismos, y cometer errores es una parte importante de nuestra humanidad, que no podemos negar, por lo que debemos saber perdonar y comprender. Por otra parte, frente al otro, podemos diferenciar dos modos de vinculación, la tolerancia y la hospitalidad. En lo que respecta a la tolerancia y su relación con el otro, es que aunque el otro sea muy diferente a mí, debo tolerarlo, porque el otro es un prójimo. Y un prójimo es alguien próximo, que por ello se vuelve uno de los propios, pero que en ese acto pierde su otredad. La tolerancia nunca termina de alcanzar completamente al otro, ya que el problema no es el prójimo, sino el distante, el ajeno, el extraño, el extranjero, aquel que queda absolutamente por fuera de lo propio, aquel cuya presencia nos amenaza y nos pone en peligro. La tolerancia supone ciertos problemas. En primer lugar, el que tolera siempre ejerce el poder, porque tolerar es expandir los límites de lo posible, pero los límites los sigo poniendo yo. Levinas considera la relación yo-otro dentro de los límites de una sociedad, ya que el otro me limita y mi libertad comienza donde termina la del otro. En segundo lugar, el que tolera se vuelve portador de la racionalidad y el intolerante alguien primitivo. La tolerancia se presenta como un acto de civilización y paz, mientras que la intolerancia como salvajismo y de guerra. En tercer lugar, si tolerar supone soportar, esto siempre hace negativa mi relación con el otro, en el sentido de tener que aguantar su diferencia en lugar de involucrarme en ella. Tolerar sin abrirse a la diferencia no me transforma, pero sobre todo no transforma al otro, se lo sigue subordinando. Así, la tolerancia no resuelve la cuestión del otro, y aún así tengo que aceptar entonces que mi relación con el otro es algo imposible. Por lo que podríamos decir que el verdadero otro no es aquel del que me apropio, sino un radicalmente diferente, ya que escapa de cualquier parámetro. Es lo incomprendido, lo que me excede, lo insoportable. El otro es siempre un monstruo, ya que lo monstruoso expresa mejor que nadie la idea de lo que no encaja, y uno se siente en peligro en oposición a este. Temo verme invadido, frágil, salido de lo propio. Otra manera de relacionarse con el extraño es desde la hospitalidad. Sígueme, con mi mano te guiaré. En el recibimiento hospitalario se abre la puerta al extranjero,
pero ya no condicionado como la tolerancia. La hospitalidad implica la existencia de una diferencia radical. El otro ya no es un igual, sino un diferente. Esta no resuelve la cuestión del otro, pero nos enseña a desapegarse de nuestro yo. Asume que nuestro vínculo con el otro es imposible, pero resignifica esa imposibilidad en la posibilidad de transformarnos a nosotros mismos, de entender que en definitiva todos somos extranjeros y que en algún punto todos somos otros. Esta experiencia de identificar al otro como persona, como alguien en la vida, permitió una transformación a lo que hoy conocemos. En la vida diaria seguimos considerando como otro a aquellos que no comparten nuestras mismas formas de vida, pero en lo que nos respecta somos conscientes de que es una persona más y convive entre nosotros. Hoy en día la violencia sigue siendo parte del encuentro con el otro, aunque no esté del todo aceptada ni normalizada. Solo aquellos que continúan creyendo ser mejor que el resto o se sientan amenazados van a buscar la solución fácil a sus problemas. Generalmente, las personas intervienen con el otro, dialogando y conociendo, permitiendo extraer las ventajas y beneficios de alguien diferente. Aún así, los describimos con diferentes apodos como extranjero, gringo, yanqui, foráneo o extraño, pero no significando un insulto, sino más bien una característica que nos diferencia. El problema se presenta cuando nos percibimos débiles ante los demás. Esto hace referencia al racismo y las diferencias. Esto significa específicamente la capacidad y el privilegio que tienen unos para clasificar a otros. El privilegio de ciertos cuerpos y lugares, que clasificaron otros cuerpos, lugares y conocimientos que no responden a los principios racionales de la filosofía y de la ciencia, como por ejemplo el pensamiento indígena. En la actualidad, el racismo está muy presente, y como explica Mignolo, es una forma de clasificación que establecen ciertas personas con privilegios y que hacen ver al otro como subordinado de uno mismo, es decir, como un ser inferior. Levinas concibe el homicidio no solo como aniquilación física, sino también como asesinato semiótico. Matar al otro implica eliminar y o neutralizar su alteridad en todas sus variantes posibles. Por ello, matar, aparte de quitarle la vida a alguien, indica fijar o estabilizar al otro en una forma, es decir, abolir su capacidad expresiva, diferencia e ipseidad. Con el término homicidio, Emmanuel Levinas reúne todas las formas de violencia, ya sean lingüísticas o físicas, que le permiten al yo imponer su poder sobre el otro. Él explica que el yo y el otro aluden a dos posiciones pragmáticas o comunicativas diferentes, que el rostro no es solo la forma de aparición del otro antes de que sea mirado, y que la responsabilidad es una respuesta que se mantiene al margen de la autonomía del yo. El yo representa el punto de vista de la identidad y o ipseidad. El otro se refiere a la posición de alteridad, y la relación de alteridad parte de la capacidad del rostro, de la mera presencia del otro, de cuestionar la autoridad de la conciencia del yo. En este sentido, el rostro es también aquello que hace, y su interpelación es más que un vocativo. La capacidad de hacer frente o de cuestionar al yo, lo que Levinas llama la posición de cara, se deriva de la capacidad del rostro, de dar cuenta de la corporalidad del otro lingüísticamente hablando.